Hola, mi nombre es Xiomara Lorenzo, soy afroargentina. En el colegio sufrí varios tipos de discriminación y uno de los casos fue cuando entré a sexto año, que me discriminaban por mi color de piel, por mi pelo. Y llegó un tiempo que me sentía tan excluida de todo por ser como soy, por tener pelo mota, que no quería ya ir al colegio, que llegaba de querer ser como ellos, tratar de integrarme para no sentirme rara, de planchar mi pelo y que no te acepten, de decir por qué soy así y tratar de cambiar, pero después llegó un tiempo que ya me di cuenta que soy así y te cuesta a la vez porque no ser como todos, no tener el mismo color, sufro una discriminación muy fuerte. Sí. Hola, soy Florencia Mendilarzo, soy afroargentina. Cuando entré en el primario sufrí discriminación por parte de maestras, alumnos. Por parte de los alumnos era excluirme del grupo todo el tiempo, de decirme negra, macumbera, tenés pelo de paja, tenés pelo de alambre, ay qué fea y cosas así para hacerme sentir mal, para no, digamos como para no incluirme en sus grupos. O cuando hacíamos gimnasia era como la última en que me elegían, o quizás era la primera porque me decían, vos corres más rápido, vos saltás más alto, entonces era como que me utilizaban nada más porque era un objeto que hacía mejores cosas, o sea, no porque querían ser mis amigos o algo parecido. Después no solo sufrí discriminación en el colegio, sino que en el barrio, con los chicos. Yo en mi casa, enfrente de mi casa hay una plaza en donde yo iba a jugar y no sé, venían otros chicos de a la vuelta de mi casa y ay, salió la negrita, ay, la negra. Entonces todo el tiempo está inculcado el nombre del negro como para hacer sentir mal a una persona. La sociedad piensa que diciéndote negro, cuando sos chico te va a hacer sentir mal, y sí, obvio te va a hacer sentir mal. Pero cuando sos grande ya te das cuenta que no es un insulto, sino un orgullo, ¿no? ¿Sabes por qué vinimos hoy acá? A San Telmo y al parque. Porque tiene una historia el parque. Que es una historia que quizás en el colegio nunca te van a contar. Que es que este parque, este lugar fue uno de los mayores centros de venta de esclavizados cuando empezaron a traer a los africanos de África para venderlos, para hacer lo que sea con ellos. Llegaba el río hasta Paseo Colón, que es la avenida que está ahí, y cuando llegaban los barcos y los subían a todos, los traían acá y a la Plaza Dorrego, que está para 6 cuadras para allá, y ahí los vendían a todos. Los vendían, los mataban, los torturaban, hacían lo que sea. Los traían acá, los subían a todos, los vendían, no sé, a 10, 15, 20 centavos. También parte de La Boca fue uno de los lugares donde más hubieron esclavizados. Barracas, son barrios importantes que quizás en el colegio no te contarán la historia. Nunca te van a decir, nunca te van a visibilizar que, digamos, que el Parque Les Ama, que el barrio de San Telmo fue uno de los mayores centros de esclavizados. Por eso, digamos, San Telmo le ponen el apodo de el candombero, el barrio negrero. Barrio negrero porque traían los barcos negreros con los esclavizados. Y candombero porque se juntan los tambores uruguayos o los tambores de candombe
rioplatenses para recordar a sus ancestros, para recordarlos, digamos, en vida, ¿no? Está muy buena la historia. Mi nombre es Jacqueline Serrano, tengo 18 años, pertenezco a la agrupación Yango hace 1 año y medio y este año venimos trabajando y nos estamos construyendo como jóvenes activistas. En abril tuvimos nuestro primer intercambio, fuimos a Estados Unidos, visitamos los lugares de Michigan, Washington DC y Nueva York. Fuimos a las universidades en Michigan, nos quedamos en Ann Arbor, una ciudad universitaria, y dimos charlas sobre afroargentinidad, los visibilizamos y dio producto, ¿no? Porque podemos articular con mucha gente que quiere visibilizarnos más en Argentina. Washington, visitamos la Universidad de Howard, una universidad negra, que es como la Harvard negra, le dicen. Fue muy loco para nosotros porque al ver mucha presencia en afro, y más en un establecimiento, en una institución educativa, fue muy fuerte porque acá nosotros, como muchos afro en cada escuela, debemos ser 5 y en el aula el único. Entonces como fue muy loco y nos motivó a seguir estudiando y a hacer algo bien en la vida, ¿no? También construirnos educativamente, que es lo más importante. Fuimos a Nueva York, visitamos las calles turísticas visitamos la Universidad de NYU, la Universidad de Nueva York, y fue muy productivo también. Así que en ese viaje nos construimos entre todos y fue maravilloso para todos los que pudimos ir. Hola, yo soy Sofía Ábalos, tengo 17 años y hace ya 4 años estoy en la agrupación, casi desde que se creó la parte joven de los afros. Yo no fui a Estados Unidos y nada, está muy buena la agrupación porque dentro de todo me voy enterando de mi pasado, del pasado de mi mamá, de tratar de que la gente me respete, de que no sea una chica aparte de los demás, de que la comunidad trate de cambiar un poco su pensamiento y nada, de que los afro no se sientan menos de estar en un lugar donde tampoco haya mucha visibilización de los afro. La verdad que yo en la calle siento como que todo el tiempo te discriminan, te miran, te quedan mirando, capaz que hablan entre ellos. Y te sentís mal dentro de todo eso. Y hay que tratar de cambiarlo. Y es lo que nosotros estamos tratando de cambiar. De que haya una sola comunidad y que no estemos de un lado los afros, de un lado los blancos. Nada. Y hay muchas comunidades también, además de los afro. Vos participaste del encuentro. ¿Qué te pareció del encuentro de los jóvenes afro que hicimos este año hace un mes? Estuvo muy bueno porque nunca estuve dentro de tantos afros. Ahí siempre soy claro, en Argentina, siempre soy la única. Yo en el colegio soy la única negra, por así decir, porque son todos blanquitos, ojos celestes. Y igual, tipo, no me discriminan, nada. Yo sentí de que al ir a un colegio privado, o sea, no es la primera vez que voy a colegio privado, pero ya estoy en el secundario y es otra cosa. Y es como que
yo sentí que me iban a discriminar, pero no, por suerte mis compañeros dentro del colegio tienen mentes abiertas, están con ganas de saber, yo les explico, o sea, no soy de hablar mucho porque me da mucha vergüenza, pero trato de hablar, de contarles y nada, estuvo muy buena. Bueno, como decía, hace un mes organizamos el primer encuentro de jóvenes afro en Argentina, de afroargentinos, y no había afroargentinos, también había de otros países. Fue encontrarnos y a muchos nos ayudó también a empoderarnos más para poder pasar situaciones en la calle, para poder pasar situaciones, para saber cómo enfrentar varias situaciones que pasamos todo el tiempo en la sociedad, o como en la calle, como también en las casas, ¿no?, de nosotros. Y nos ayudó a empoderarnos a todos los jóvenes, a nosotros de Yangó, a los que no participaban en ninguna organización y a los que sí venían de otras organizaciones, de otras ONG. Y fue muy productivo porque se realizaron varios debates. Y en los debates también salieron muchos temas, muchas cosas que todavía tenemos que construirnos entre todos, pero que nos fue muy productivo a todos los jóvenes, y creo que si no solo sería de Argentina, sino de todos los países o latinoamericanos o de todo el mundo, nos podemos empoderar más y seguir un camino como el de cualquier persona, sea del color, de cualquier color, de cualquier etnia, de cualquier religión, que todos seamos iguales y que no tengamos que hacer una división por tu ideología o pensamiento, ¿no? También tenemos muchos proyectos por realizar. Vamos a realizar un folleto con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, sobre salud de los jóvenes afrodescendientes, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y esas cosas. También estamos organizando encuestas que la hicimos en varias escuelas ya, porque damos charlas en los colegios también, y las encuestas también las realizamos en el encuentro, y la verdad que tener el pensamiento del afro y el no afro está bueno, porque muchas cosas coinciden y en algunas no, pero está bueno también poder construir entre todos y que haya una igualdad y una inclusión entre todos, ¿no?, entre todas las comunidades, entre todas las religiones, como yo decía. Y nada, algo más para aportar. Hola, mi nombre es Dylan Díaz, tengo 19 años. Hola, soy Jesús Quirós, tengo 17 años y formamos parte de la agrupación Yangó y somos afroargentinos. Ahí está. ¿Y esa queda? ¿Ya está? ¿Esa bala? No, pará. Después. ¿Y después tengo que seguir yo? Sí. Ah, ¿ya está? ¿Ya la seguimos? Suelto. Ah, bueno, dale. Nada, nosotros somos, como le dijimos, la agrupación Yangó. Formamos parte de la agrupación de jóvenes. Los temas que básicamente tenemos como referencia son el racismo, la discriminación, la xenofobia y la homo lesbo... Lo tengo que decir de vuelta, ¿no? Homo lesbo transfobia. Bueno, hola. Nosotros también Pero lo tengo que decir de vuelta, si no queda re mal. Sí. Dale. Decimos que me había puesto serio. ¿Todo vuelta? Sí. ¿Todo? Pues lo que... No, lo de hola, no. Listo. Eso ya quedó. Listo. Bueno, nosotros, como les dijimos, formamos parte de la agrupación Yangó en la parte de jóvenes, en la agrupación de jóvenes. Nuestro objetivo básicamente es siempre me pasa lo mismo, boludo. No sé qué decir, no me salen las palabras. Nosotros nos especializamos en los temas. Dale. Bueno, como le dijimos, formamos parte de la agrupación Yangó en la parte de jóvenes. Pero nos pega mucho el sol acá, ¿no? Como que...
Sí, pero es un problema difícil de solucionar. Claro. Ah, tipo te tapas ¿Cómo ahí. podemos? Más para allá. ¿Cómo vamos para allá? Sí. No, ahí estamos bien. Ah, Bueno, va de vuelta. Estamos bien. dale, Bueno, como les dijimos, formamos parte de la agrupación Yango en la parte de jóvenes. Y nada, nosotros básicamente estamos trabajando sobre el tema de la discriminación, el racismo, la xenofobia y la homo-lesbo-transfobia. No, homo-lesbo-transfobia es, ¿o no? Sí, homo-lesbo-transfobia. Puta madre. Nosotros tratamos de promover Pero todo lo tengo que que es decir de vuelta, boludo. Si no me sale la última palabra, estamos en bola. homo-lesbo-transfobia. Dale, dale. Bueno, va. Bueno, Bueno, como les dijimos, formamos parte de la agrupación Yango en la parte de jóvenes. Nuestro objetivo básicamente en la agrupación es, y tratamos con el tema de la discriminación, el racismo, la xenofobia y la homo-lesbo-transfobia. La homo-lesbo-transfobia, la... No sé por qué me sale emo, boludo. homo. No. Homosexual. Che, le echamos la X ahí. Homo. Oila. Y no es, Dale, no es homo, nuestro homo. objetivo. Nosotros nosotros nos dedicamos a promover. A promover. Nosotros nos dedicamos a temas. promover los temas de... Ok. Nosotros nos dedicamos a promover. Bueno, como les dijimos, nosotros formamos parte de la agrupación Yango en la parte de jóvenes. Nosotros, los temas que nosotros tenemos básicamente son los del racismo, la discriminación, la xenofobia y la homo-lesbo-transfobia. Perfecto. Nosotros nos dedicamos principalmente tratamos los temas de la educación, lo que es la cultura y la salud principalmente. Tocamos el tema de educación con respecto a la educación de las escuelas, en la cual no se habla de lo que es la historia afro en Argentina, está muy visibilizada. Y bueno, nosotros lo que hacemos es dar charlas a las escuelas, ir a charlas y dárselas a los chicos. Informarle a los chicos básicamente de lo que es nuestra cultura básicamente. Nuestra cultura y bueno, y también la historia, o sea, la historia afro en Argentina, cómo fue que sucedió lo que es la independencia de la Argentina en este caso. Y bueno, también de los tiempos de la esclavitud. Eso está muy invisibilizado, en la cual nosotros tratamos de visibilizar y tratar de que que la información que tienen que tener básicamente no es la que le enseñan en los colegios, ni a ninguno de nosotros siendo afro tampoco nos enseñaron en los colegios. Y nada, lo que nosotros llegamos es a eso, a que los chicos de ahora en las escuelas, primaria o secundaria, sea lo que sea, tratar de visibilizar eso y que se sepa que en Argentina también hay negros, que no solo por ser negro tenés que ser de otro lado, de otro país o ser inmigrante. Y nada, ese es como nuestro objetivo básicamente también. Claro, también estamos, en la escuela también se concentra mucho lo que es el racismo y la discriminación. Nosotros también vamos a educar ese tema a los chicos para que, no repitan y tampoco se adapten a lo que es la sociedad hoy en día, que está muy tocada, o sea, está muy educada mal en este caso. Y también esa ignorancia que tienen todas esas personas, tratamos de corregírselas, porque para nosotros también es fuerte y el racismo y la discriminación la vivimos ya de toda la vida, de chiquito, que estamos en la cuna hasta hoy en día. Y esa es una lucha constante que estamos tratando y con la agrupación tratamos de hacer eso, de promover el tema de lo que es nuestra cultura, la educación, la salud, la discriminación y el racismo, que para nosotros es un tema fuerte, muy delicado. Pero hay chicos que también, que son más chicos que nosotros, sufren mucho más y también al momento de recibir esa discriminación o ese racismo, no saben cómo actuar. No tienen el don de desplazarse, no tienen con quién hablarlo, claro. Porque por ahí el tema de no saber qué te pueden llegar a decir o cómo solucionarlo y nada, eso es básicamente lo que nosotros tenemos como para que el que se sienta cómodo, por eso somos un grupo
y lo puedes hablar con nosotros, lo puedes hablar con muchos también adultos. Y nada, el tema nuestro es de lo de jóvenes, es por ese mismo sentido, para que exista de alguna forma el poder hablar entre jóvenes, entre chicos y claro, no tanto con un adulto, ¿no? darles un espacio para que se sientan libres de expresarse. O sea, nosotros tenemos una sede en la cual ellos pueden asistir y pueden entrar, informarse y educarse libremente. Y también, más allá de eso, también practicamos lo que es nuestra cultura, nos expresamos a través de la música, los bailes, en todas esas cosas también nos expresamos y transmitimos un mensaje, en la cual muchas personas tendrían que también prestar atención. Pero bueno, hay muchos chicos que también al momento de recibir racismo o discriminación no saben cómo actuar en el momento. Entonces, muchos de esos chicos se han suicidado, hay chicos que dejan la escuela, por ejemplo, también hay chicos que actúan con violencia al responder, y lo que tratamos nosotros es educarlos y concientizarlos por qué son así y cómo tienen que responder ante ese caso. Entonces, nuestra tarea principal es eso, educar a todos los chicos de nuestra comunidad, darles un espacio para que se sientan libres de expresión y también educarlos históricamente. ¿Los fondos? En mi billetera. Los fondos. 200 pesos, Bueno, chicos. 222 pesos. Primero vamos a contar la experiencia que vimos en Estados Unidos. Pero no, vamos a Ustedes, somos dos nada más. Lola. Pero cuéntenla y después hablamos lo de viaje al Tigre y Pero podemos eso ya hablar lo lo de hicimos viaje Belén y yo. Bueno, vamos a hablar entonces del Tigre. del Tigre y estos viajes que tenemos al Chaco y a Misiones. No, Claro. lo del Chaco ya lo hablamos, lo de Misiones. Listo. ¿Empezamos? Empezamos a hablar entre nosotros como una conversación, nosotros, fluida. ¿Y te acordás cuando fuimos al Tigre? ¿Te acordás cuando fuimos al Tigre al encuentro de jóvenes? Está recolgado. Chicos, Jesús, Vamos, pará, mi señora. Un segundo. entre nosotros, haz una cosa, Jesús, mirá para acá, así, porque no hay cámaras, ¿entendés? Nosotros, entre nosotros. A mí lo que me gustó, o sea, en el encuentro de Tigre, hacer los talleres y hablar más que nada, los talleres que fue lo de la discriminación, las problemáticas, estuvo muy bueno. Sí, la verdad que sí, a mí me gustó mucho porque... El debate, hacer el debate. Ay, cuando lo que habló Lisa bueno, María. fueron distintos Sí, pensamientos. El taller de educación. Estuvo muy bueno eso. Vale. Hablar cada uno su experiencia, poder expresarse y que te entiendan, ¿entendés? Claro. Que ninguno sea diferente. Un espacio estuvo libre de bueno. expresión, digamos. Sí. A mí me gustó mucho el tema de que, bueno, pudieran asistir chicos de todas las provincias del país y puedan sentirse cómodos y saber que también hay movimiento acá en Buenos Aires, ¿no? Luchar juntos. Porque también hay diferentes organizaciones en todo el país. Entonces eso la verdad que a mí me llamó mucho la atención, para los chicos también, ¿entendés? Compartir ideas, qué piensan ellos al respecto, ¿entendés? La verdad que para mí, a mí me gustó mucho esa parte. El tema de salud también estuvo bueno. El de Sí. salud. Los pibes Nos que organizamos participaron otro día. del Rajab, Sí. unos genios. Sí. Y lo que más me gustó fue la actividad que hicieron, esa, lo de las preguntas, el a veces, nunca, estuvo Claro. muy buena eso. Sí, eso también De poder da a participar pensar otra todos. cosa. Con los pibes de Rajab tuvimos igual talleres también el año pasado cuando empezamos con el proyecto de salud, que vinieron a hablar sobre todas las enfermedades de transmisión sexual. Ah, y cuando también fuimos a repartir preservativos por todos lados, Por A todo las el- por todo el llamadas país. de La Plata, a la llamada de La Plata, sí, es verdad, estuvo que muy teníamos bueno los eso. folletos de la agrupación Yangó. Con un poco de vergüenza, pero... Todo bueno, todo bueno. Sí. Para mí, viste, yo tenía pensado, como hemos debatido la otra vez en la sede, la idea de, bueno, hacer de vez en cuando un encuentro para mirar una película o un documental y después hacer tipo un debate entre nosotros, a ver qué piensan, o invitar a personas ya que no sean afrodescendientes y saber qué opinan ellos también al respecto sobre eso, ¿entendés? Sí, pero igual, o sea, la agrupación en sí trabaja con las personas afrodescendientes, pero puede ir gente, puede Claro. sumarse gente que no sea afro. Claro, que O Puede sea, estar, gente no puede es estar interesada exclusiva. gente Claro. que no Nuestra sea cultura, afrodescendiente ¿no? también. Claro, o sea, pero o sea, también el tema no es de transmitir la información a cualquier persona, porque sabemos que en este país la sociedad está muy mal vista.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos transmitir la información que nosotros sabemos a cualquier persona que pasa por ahí, porque hay muchos interesados o hay muchos que dicen, mira, yo quiero aprender, pero después ese tema como que lo dejan pasar como un tema más, que para nosotros tener una agrupación de afrodescendientes es sumamente importante, y tocar el tema de los afroargentinos de la historia también es muy delicado para nosotros. Por eso también es importante que gente que no sea afro y que esté interesada realmente en la cultura vaya y aprenda todo lo que es la afroargentinidad, digamos. Que ponga la actitud y que ponga el cuerpo también, como nosotros lo hacemos. Como activistas, claro. No sé qué opinan ustedes, chicos. Sí. La verdad Es una buena propuesta a dar y a organizarnos para que pase, para que realmente podamos lograrlo. Hacerlo en conjunto, todos juntos. Todos a su mismo lado, apuntando, hacia un objetivo. Como También, la actividad de ayer estuvo Ponernos buena la esa. camiseta todos. sí, como se debe en realidad, porque en Argentina Claro. también es afro. Ese es el punto principal. Después, el tema concientizar. Hay muchas personas en la cultura que, bueno, en la Argentina también tocan candombe, bailan sin saber de qué se trata, o usan el pelo con trenzas sin saber lo que tienen en la cabeza. Una moda. Como una moda, claro, como un estilo de moda del momento. Apropiación de cultura sería. Tipo, ¿te acordás cuando fuimos a Estados Unidos que le preguntamos a una chica afro si una chica blanca se podía hacer trenzas? O sea, dijeron que sí, que se podían hacer, pero que la iban a mirar mal o que la iban a ir y le iban a decir, ¿por qué vos tenés las trenzas y no tenés nuestra cultura? No sabes el significado Claro. de por qué, cuál lo tenés. Entonces, Argentina es como... A Argentina le sacaron la parte afro de la historia. Claro. Entonces, invisibilizaron la parte afro de la historia. ¿Qué te cuentan? Murieron los afros en las guerras independentistas y en la fiebre amarilla. Y ya está. O sea, Nos También, cuentan mirá, que nosotros fuimos la gran parte, o sea, de ganar las guerras, que, o sea, gracias a nosotros no hubieran ganado este ninguna país es guerra. independiente, gracias a nosotros. Sí. Más que Y nada. la verdad también, o sea, no es como a una moda y un nuestros estilo antepasados más del que momento. nada. Porque una cosa que nosotros por ahí usamos una remera de un color, ellos también usan la remera de un color. Pero eso a nosotros no nos importa, o sea, usar unas trenzas es sumamente importante también para nosotros porque tiene historia y es fuerte por lo que pasamos. ¿Y para qué usan las trenzas? Para formar los caminos. Claro, las trenzas, Pero o sea, estaría- se hacían los caminitos, las trenzas pegadas para ver el camino hacia la libertad, ¿entendés? Y también era como una forma de revolución cuando se empezó a usar el pelo afro en los 70. Fue una forma más de revolución, de empoderamiento, protesta, claro. de protesta. Y también lo mismo con el candombe pasa, que nosotros tocamos candombe en la calle y tampoco no es porque nos gusta el estilo musical, sino también es una forma también de protestar, en este caso también. Una forma Es de como- protestar, una forma de liberamiento, una forma de expresarnos, una forma de sentirte vos, es una forma de Rebelarse. Claro, básicamente Contra el Estado. no solo el candombe básicamente no es solo guerra, no es solo protestar, no es solo, sino Es que parte de nuestra cultura. claro, es nuestra parte de historia. nuestra cultura, es nuestra historia, es lo que nosotros tenemos, es lo que podemos transmitir y nada, pero básicamente para nosotros que somos los que lo tocamos más en un hecho más de pasión y de querer tocarlo y porque nos llega Orgulloso. y no por un tema de protestar y porque sea una guerra ni nada por el estilo. Claro, porque siempre dicen que los negros hacen quilombo. No, es nuestra forma de expresarnos y es parte de nuestra cultura e historia. Para nosotros también seguir transmitiéndolo o seguir llevándolo hoy en día es un momento importante porque, no sé, para mí, por lo menos, para toda nuestra comunidad, es una forma también de visibilizarnos. Igual viste que vos dijiste recién la palabra quilombo. La palabra quilombo acá en Argentina se usa para todo. decir, para manifestar un lío, Un problema, una pelea. Y en realidad quilombo es liberación para los Claro. esclavizados, es fiesta, es Claro, momento porque de tranquilidad. el quilombo era parte, o sea, era un lugar donde los esclavos se sentían libres al momento de escaparse. Se escondían en lugares de poco acceso y podían hacer, o sea, manifestaban su cultura, se expresaban ellos mismos cuando se mezclaban también con los indígenas en Argentina.
Y eso decía que se llamaba quilombo. Cuando un afro o un esclavo se escapaba Y se liberaba. y se liberaba y se expresaba culturalmente. Porque creen que quieren invisibilizar a los negros históricamente. Mirá, invisibilizan a los negros porque siempre piensan que es algo malo, que no tienen progreso en este país, que para lo único que sirven para Y más que nada yo creo que se invisibilizan porque para lo único que sirvieron a este país fue para estar en las guerras y además de eso eran esclavizados. claro, O sea, ¿qué parte importante van a tener los esclavizados en historia? Ninguna. Si fueron traídos desde sus tierras, para servir a otros. claro, o sea, fueron traídos en contra de su voluntad. Claro, y después, en el momento de que, bueno, le dieron supuestamente la libertad a toda la comunidad afro y a todos los esclavos, al momento de liberarlos es como si los tiraran por ahí, los dejaran por ahí y no le den nada, ¿me entendés? O sea, es como que nos tiraban por ahí y arreglate con lo que tenés. Claro, eras esclavo, entonces no tenías ni familia, no tenías casa, no tenías nada. No tenías derecho a tener no nada. Tenías derecho, no habían derechos humanos para los esclavizados. Para los negros, en esos tiempos. ¿No? Ustedes sí que lo creen. ¿Cómo? Ustedes se asuman a lo que ellos dicen. Sí. No sé qué más. Y hoy en día venimos de varias generaciones y seguimos acá y estamos luchando por la visibilización de los afroargentinos y bueno, y de la cultura afro. Bien. En sí hay muchos que no, o sea, somos afroargentinos, pero de padres extranjeros. Pero hay muchísimas familias en Argentina que vienen ya de 5 generaciones siendo afroargentinos y nadie los reconoce, Claro. nadie los visibiliza.